Comenzamos con los 30 días que cambiaron todo en la carrera por la Casa Blanca, desde el desastroso desempeño del presidente Joe Biden en el primer debate presidencial al atentado contra el expresidente Donald Trump, la selección de J.D. Vance como parte de la fórmula presidencial republicana y finalmente una decisión sin precedente en la historia política del país. Biden anuncia que no buscará la reelección. Ahora es la vicepresidenta Kamala Harris en plena campaña como candidata presidencial demócrata de facto y batiendo récords de donaciones al hacerlo. Ours is a fight for the future. And it is a fight for freedom. El presidente Biden se dirige a la nación el miércoles por la noche. It's been the honor of my life to serve as your president. But in the defense of democracy, which is at stake, I think it's more important than any title. Harris también ha conseguido el apoyo del expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama, a 22 días de la Convención Nacional Demócrata en Chicago y a 99 días de las elecciones. ¿Cómo afectará esto a la carrera? Comenzamos nuestra cobertura especial con el congresista Robert García de California. El representante demócrata fue copresidente de la campaña de Harris durante su carrera presidencial en 2020. Representante García, es un placer que nos acompañe en Al Punto. Bienvenido. Gracias. Vamos primero con esto. Veamos lo que arrojan las encuestas en esta última semana. Un promedio de 76 sondeos realizados a principios de semana señalaban al expresidente Donald Trump como el vencedor frente a la vicepresidenta Kamala Harris con una ventaja de 2.1%. Para mediados de semana, una encuesta de Reuters Ipsos daba por vencedora a Harris en la elección general contra Trump. ¿Qué debe hacer Harris para recomponer las piezas de su partido, tomando en cuenta que además corre contrarreloj? Mira, lo que yo creo que va a pasar es lo más y más que gente va a conocer a Kamala Harris, ella va a tener más y más apoyo. Yo me recuerdo cuando ella ganó el Senado en California, el próximo día yo fui con ella a ir a hablar con la comunidad latina, hablar con comunidades inmigrantes, hablar de la situación que estamos nosotros como comunidad latina. Ella entiende a nosotros y eso la más que gente la escucha a ella, la va a ver, ella va a tener más apoyo y va a ganar en noviembre. Representante García, pero la pregunta es, porque usted sigue hablando sobre que la gente la conozca, pero ¿por qué no conocemos más de la vicepresidenta, la primera mujer de origen afroamericano y asiático? ¿Cuáles son sus logros durante esta presidencia Biden-Harris? Mira, ella ha hecho bastante. Mira lo que también ha hecho ella con el presidente Biden. Ha ayudado a nuestra comunidad en el primer día que ellos estaban en el White House. Ellos tenían un plan de reforma inmigratoria que los republicanos no han querido apoyar. Pero ellos también han hecho bastante con ayudar a las ciudades, para las calles, para los puentes, para poner recursos para la comunidad. Ellos han hecho bastante para el acceso a medicina, para que gente en nuestra comunidad pueda tener la oportunidad de ir al hospital o colegios públicos que tengan recursos para nuestros hijos y hijas. Ellos han hecho bastante en estos 3 años que ella ha sido vicepresidente a President Biden. Pero también es importante tener a alguien que va a hacer bastante en el futuro para nuestra comunidad. Las dos cosas son bien importantes. Pero importante lo siguiente, porque menciona el tema migratorio, que es sumamente esencial para los votantes en esta elección. Y hay que destacar que gran mayoría de los sondeos indican que no se estaría del todo agradecido con la manera en que la administración Biden-Harris ha lidiado con el tema de la inmigración. Y hay que destacar obviamente estas cifras récord que se registran en diciembre del año pasado, las más altas, 250,000 cruces fronterizos. Ahora bien, a ella se le designó precisamente encargarse de este tema. Y muchos han criticado la manera en que lo hizo y el tiempo en que se tardó incluso para visitar la frontera. ¿Por qué entonces deberíamos confiar en que Kamala Harris tendría un mejor plan hacia el futuro si es que logra la presidencia del país? Yo la conozco a ella del trabajo que ella ha hecho desde que estaba acá en California. Ella entiende la frontera, entiende nuestra comunidad. Ella entiende que tenemos que tener una frontera que es segura. Todos sabemos eso, pero también entiende que gente que está viniendo a la frontera
también tiene que tener apoyo, que no debemos separar a familias y que entiende que 11 millones de latinos que no tienen papeles, que no tienen la ciudadanía, que están acá, también debe tener un plan, una oportunidad a tener ciudadanía. Ahora bien, la otra gran incógnita es quién acompañaría a Kamala Harris como compañero o compañera de fórmula para enfrentar la llave Trump-Vance. ¿Qué atributos debería tener ese candidato o esa candidata a vicepresidente? Según algunos analistas, Trump teme que sea el senador Mark Kelly de Arizona o el gobernador Josh Shapiro de Pensilvania, dos estados que Trump ganó en 2016 y que perdió en 2020. ¿Quién sería esa persona que podría armar una dupla que logre la victoria para los demócratas? Y yo creo que tenemos bastantes gobernadores y senadores en nuestro partido que pueden ser el vicepresidente y nadie sabe el trabajo mejor que ella, que es el vicepresidente. Vamos a ver quién la persona es. Agradecemos enormemente al representante Robert García, demócrata por el Distrito 42 de California, que nos haya acompañado en Al Punto. Gracias. La campaña de Trump-Vance estaría ajustando su estrategia a medida que la carrera por la Casa Blanca da un nuevo giro. El expresidente Trump no solo ha criticado a Biden, sino que está atacando a Harris por ser, y cito textualmente, igual que Biden, pero mucho más radical. Para saber cómo se adapta la campaña de Trump a la aspirante demócrata, está con nosotros Jaime Flores, director hispano de comunicaciones de la campaña Donald J. Trump 2024. Jaime, qué gusto que estés aquí con nosotros en Al Punto. Es un placer estar contigo, Sacha, y con toda tu audiencia. Vivamos con esto. Con la renuncia de Biden y la entrada en juego de Kamala Harris, la carrera presidencial, dirían algunos, se refresca notablemente y la carrera por parte del Partido Demócrata lo hace de esta forma también. ¿Estaba preparado la campaña Trump-Vance para este cambio? ¿Y cómo es que ustedes afrontan lo que para muchos dicen es una nueva etapa para el Partido Demócrata en esta campaña electoral? Claro que estábamos preparados. Recordemos que quienes veníamos denunciando desde hace tiempo el mal estado cognitivo del presidente Biden éramos nosotros. Además nos desmintieron centenares de veces, le mintieron a la opinión pública, contaron con la complicidad de los grandes medios de comunicación de la corriente dominante para seguir manteniendo escondido algo que todo el mundo ya estaba viendo. Para nosotros no hay mucha diferencia, no hay mucho que ajustar en nuestra campaña porque la señora Kamala Harris no es más que una copia de lo que ha venido siendo Joe Biden. Ella es tan responsable de todos los desastres de esta administración como lo era el presidente. Pero vemos, por supuesto, como en tiempo récord suma casi $100 millones tanto Kamala Harris como el Partido Demócrata cuando anuncia que ella sería la virtual candidata demócrata. Vemos también un furor en redes sociales por parte de jóvenes seguidores, muchos de ellos que votarían por primera vez. ¿Cómo entonces debería ser la estrategia ahora, tomando en cuenta que el expresidente Trump ni siquiera tiene una cuenta, por ejemplo, en lo que era antes Twitter y en TikTok, que sabemos que Kamala Harris acaba de abrir una cuenta ahí? El presidente Trump tiene su propia red de internet, su propio Truth Social, que además vale una fortuna y tiene una cantidad significativa de seguidores por todo el mundo y también en los Estados Unidos donde nos interesan. Ahora, hablemos un poco de las donaciones. Las donaciones se habían represado por un tiempo porque muchos donantes no sabían qué iba a pasar con Joe Biden y si la campaña iba a ser adelante con el mismo candidato. De manera que ese represamiento de esos recursos, cuando empieza a moverse la candidatura de Kamala Harris, pues vienen esos recursos. No son recursos completamente nuevos, no son donaciones completamente nuevas. Ahora, que tenemos redes sociales, en fin, hemos visto por experiencia que todo eso hay que moverlo y lo estamos moviendo y lo estamos moviendo oportunamente. Pero la verdad es que en números, en encuestas, y ya están surgiendo encuestas, nosotros esperábamos que la luna de miel de Kamala Harris fuera más intensa y durara más tiempo. Nos parece que se va a acabar muy rápido y no ha logrado subir más de un punto en las encuestas. Pero hay algunas encuestas que los dan como empatados o que da una leve ventaja al expresidente Donald Trump. ¿Se esperaban esto? Porque si hablamos de los sondeos antes de que se anunciara que ella sería la virtual candidata, veíamos una ventaja superior frente a Joe Biden. A esa luna de miel me refiero. Eso es lo que está sucediendo ahorita. Ella se va a beneficiar por un par de semanas tal vez de un incremento en sus números, pero primero no van a ser tan significativos como ya está quedando demostrado. Es apenas un punto de diferencia y segundo, se va a acabar mucho más rápido de lo que ellos pensaban. Y ahora bien, Harris resaltó durante estos primeros eventos de campaña, y cito, que sería una elección frente a la fiscal y al delincuente convicto. ¿Es esto una vulnerabilidad para el Partido Republicano? No lo ha sido, no lo fue cuando eso hacía parte de las noticias
cotidianas en la televisión y en los periódicos, no tiene por qué serlo ahora, cuando ya la gente se dio cuenta de que esto era una cacería de brujas contra el presidente. Ya se cayeron los principales procesos contra el presidente. Ya hay inmunidad declarada por la Corte Suprema de Justicia, ya el Estado de Florida acabó con el proceso de los documentos de Mar-a-Lago. Inmunidad obviamente para ciertos actos que él habría ordenado dentro de su rol como presidente. Bueno, el juez Merchan del caso de Nueva York ya tuvo que postergar el momento de la sentencia e inclusive condicionarla. Dice, va a haber una sentencia el 18 de septiembre si es que hay una sentencia. Ahora bien, sabemos que estaba programado un segundo debate presidencial en septiembre. El expresidente Donald Trump había dicho que se iba a enfrentar al presidente Joe Biden, pero ahora vemos un cambio de postura, que hasta que no se confirme que sería Kamala Harris o todavía posiblemente cualquier otra persona que sea el candidato oficial del Partido Demócrata, no dará a conocer si está interesado o no en participar en un segundo debate. ¿Por qué? A ver, esa declaración de nuestro liderazgo se produjo el jueves en horas de la tarde, cuando todavía no se conocía el respaldo de Barack Obama a la candidatura de Kamala Harris. Luego no estaba debidamente clarificado que sería Kamala la candidata. Nos parece que lo serio de nuestra parte es definir un debate cuando tengamos un candidato. ¿Pero por qué estaba esperando el Partido Republicano entonces el aval por parte de Barack Obama? No estábamos esperando el aval de Barack Obama, estábamos esperando que hubiera realmente consenso en todo el Partido Demócrata en torno de que Kamala Harris fuera su candidata. Hasta el jueves en la tarde no existía eso. Bien, agradecemos enormemente a Jaime Flores por acompañarnos, director de medios hispanos de la campaña Donald J. Trump 2024. Gracias por estar con nosotros en Al Punto. Siempre un placer. Felicidades.